Y bueno, cracks, todo listo para el primer video del día. Les digo el primer video del día porque iba a ser uno solo, pero realmente me encontré con dos cosas que quería puntualizar. En este primero quiero que escuchemos algo del sinvergüenza de Petón y que también, por supuesto, ha dejado a Guti colocándolo en su sitio. Quiero que prestemos mucha atención a eso porque me ha parecido bastante brillante Guti. Yo no soy de estar muy de acuerdo con él porque a veces en muchos temas del madridismo por quedar bien o por no sé si es por mantenerse en el programa, ha dicho cosas que no me han gustado, sin embargo, y obviamente voy a respetar su opinión porque es su opinión, ¿no? Pero bueno, sí hay cositas que no me han gustado del todo y bueno, pero cuando dice las cosas bien, yo creo que hay que puntualizarlo también, como vamos a hacer en este caso, porque lo de Petón es que es asqueroso, es un sinvergüenza como pocas veces se ha visto. Y bueno, también quiero que veamos algo de Bui, que es uno de estos chicos que apareció en el chiringuito así de la nada, que reconoce públicamente que es madridista y que creo que ha dado en el clavo. También vamos a repasar algo de Benzema. Y el otro segundo video del día les voy a comentar que voy a hacer algo sobre este intento de encerrona que le han estado haciendo, intentando hacer a Iñaki Angulo, algunos youtubers del Real Madrid, que me parece indignante. Bueno, ya van a conocer mi opinión al respecto. Pero vamos a arrancar, muchachos, con lo que les estaba diciendo. Perdón. Vamos a empezar escuchando a Benzema, que ayer salió como la entrevista completa de lo que había hablado con Edu Aguirre y ha dicho algo más que interesante. Sí, porque no creo que se va a mover Vinicius, porque primero es el mejor del mundo ahora mismo y el chico no se le puede mover, es verdad. Pero Mbappé tienes que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvida de la izquierda. Claro. Y a nivel mental, lo que es la presión, a ti te costó, luego hablamos de tu primera etapa, pero la primera temporada a ti te costó. Pero es diferente, yo con 21, él con 25. Claro. Es diferente, no es la misma cosa. Pero él sabe, creo que sabe que hay mucha presión en Madrid. Sí. Madrid no es un club con 2 o 3 partidos, si no mete un gol, te va a matar. Y puedes ganar el Balón de Oro, lo que quieres, 3 partidos después, no mete otra vez. Él tiene que aprender a vivir con eso. Y él se tiene que meter una buena presión. De cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles. Porque te han traído para meter goles únicamente. Me parece sencillamente brillante lo que ha dicho Benzema, que por cierto no es de muchas palabras, no es de conceder muchas entrevistas, o sea, a lo largo de todo este tiempo que ha pasado Benzema en el Real Madrid, creo que ha sido muy, a comparación de otros futbolistas que sí le gustan un poco más los focos, no habla mucho Benzema en comparación de estos otros futbolistas, pero cuando habla es que suelta los factos más increíbles del mundo y bueno, creo que lo que ha dicho está en toda su razón. Yo creo que Mbappé va a terminar siendo el 9 del Real Madrid. Ya no hay vuelta atrás, pero le va a costar mucho porque, bueno, es cierto que no es su posición predilecta. Ya eso lo hemos analizado, conversado muchas veces. Y entonces yo creo que ahí hay un punto para mí bastante clave. Pero lo que más me ha gustado de lo que ha dicho Benzema es algo que es una realidad. Y es que a la gente ya no le da miedo decir que Vinicius Junior es el mejor futbolista del mundo. Es algo que para mí tiene muchísimo valor y en este caso Benzema con todas las ganas de decirlo, pues me parece que ha estado bastante brillante. Muchachos, quiero que ahora veamos otra cosa que también me pareció bastante interesante, que es lo del chico Bui, que va relacionado con el Real Madrid y todo lo que ha sucedido en torno a él, al propio Real Madrid y a Vinicius. Vamos a darle play. Yo creo que el fondo de la cuestión, yo creo que cuando el Real Madrid viene de perder 4-0 contra su máximo rival, que es el Barça, y luego pasa lo que pasa con el Balón de Oro, nos guste o no, yo creo que eso es un alarido de oxígeno y le encanta el antimadridismo. Porque cuando el Madrid, Vinicius y el Real Madrid quedan en ridículo en la gala, no le dan el Balón de Oro, todo el antimadridismo se puso súper contento y solo hay que ver las redes sociales. Y el grito de Vinicius, balón de playa, va a ser el grito que aprovecha el antimadridismo para ir contra el Madrid. Yo me alegré de que el Madrid por fin hiciese lo que hizo. A ver, para puntualizar algo muy rápidamente, bueno, no sé si se habrán enterado, porque bueno, como no ha jugado el Madrid, nos hemos echado una perdida un poco con lo que ha sucedido en la Liga Española. Bueno, muchos de nosotros probablemente y no todos, pero en varios estadios del fútbol español se ha gritado, se ha coreado Vinicius balón de playa, en referencia a lo que ha terminado sucediendo con el tema del Balón de Oro. Es curioso que hayan salido de la cueva después de que lo probable era que el Vinicius ganara el Balón de Oro. Bueno, yo creo que es el nivel que hay. Y yo lo dije hace mucho tiempo cuando Vinicius empezó a darles de mamar.
les dije muy claramente, los que me siguen hace tiempo lo recordarán, les dije, Vinicius es lo más cristianesco, lo más cercano a Cristiano que probablemente vayamos a encontrar en todo este tiempo que ha pasado. Es que todo el resentimiento que le tienen, probablemente en algún lugar o en algún punto, si sea por su color de piel, por su nacionalidad, tal vez se trate de xenofobia, pero la razón principal por la que existe este hate a Vini Jr. es porque les recuerda mucho a Cristiano, que les reventó como les dio la gana y eso es algo que, bueno, los tiene totalmente aterrados. Continuemos. Porque madridistas como yo se alegraron de que el Madrid no dijese, no, el señorío. Yo veo el señorío, que es una filfa del antimadridismo para que el Real Madrid no pueda responder. Y el otro día, por primera vez, vi que el Real Madrid responde. Porque yo creo que es una injusticia. Y ahora lo de Vinicius Balón de Playa, pero para mí, que el Madrid no fuese nadie. A mí me parece muy bien, ya era hora. Yo lo vi así. ¿Por qué tenemos que estar siempre...? El Madrid es como que no tenemos sentimiento. No podemos sentir como puede sentir uno el Rayo. Sí, Pedro, sí. ¿Y no lo has pensado que ha habido 100 personas que han votado y no han votado lo que ha votado? Pero es Ancerrona. Eso no vale. ¿Tú viste a Ancerrona? No, perdóname. Que lo gane Rodri. 100 personas que han votado y a ti no te gusta lo que han votado. Pues, chico, yo estoy con Petón. ¿Qué le vas a hacer? Quiero decirlo de Petón. No es te apuntes, Ancerrona. quítate del... Ceferín estaba que parecía Leonardo DiCaprio en los Oscars. Todas las cámaras para él. Obviamente, pero no es normal lo que pasó. No habéis demostrado. Tú lo viste como yo. No habéis demostrado. Todavía ninguno. Se acabó lo del señorío. Se acabó lo del señorío falso. A mí me pareció bien lo que hizo el Madrid. Me parece bien lo que hizo el Madrid. Lo que les decía, me parece que ha estado bastante brillante este chico en ese aspecto. Se acabó lo del señorío. Yo tengo mucho tiempo también comentando esto. No es que yo me venga a querer colgar medallas que probablemente no me correspondan o nada por el estilo. Pero sí me gustaría que, por ejemplo, los que me siguen, repito, hace mucho tiempo recordarán que yo dije, está bien ser un club señor, pero para poner un ejemplo de todo lo que ha pasado en una semana, vamos a poner dos bandos probablemente muy diferentes. Todo lo que sucedió en Valencia, por cierto, espero que si alguno de ustedes vive en Valencia, tiene familiares, espero que estén todos bien y que, bueno, se pueda solventar la situación tan complicada, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol. Creo que nos puede pasar a cualquier un punto de nuestras vidas. Entonces, en ese aspecto hay que ser solidario. Eso lo tengo bastante claro. Pero lo que les estaba diciendo, el Madrid demostró rápidamente que es un club señor donando 1 millón de euros, mientras que el Barça tuvo que subestar los dientes postizos de Laporta, yo qué sé, para poder intentar hacer algo. Y tuvo que el Madrid poner la primera piedra, como siempre, sin esperar ser influenciado por otros clubes. Eso es ser un club señor. Y no dejarte humillar por todo el mundo en el tema del Balón de Oro para decir, es que club señor es el Real Madrid. Eso es lo que ellos querían, el ridículo. Querían que lo hiciera el Real Madrid ahí. Por eso es que me parece sencillamente brillante. Como les digo, está bien ser un club señor, el respeto, todo lo que ustedes quieran, hasta cierto punto. Hay cosas en la vida que el Real Madrid no tiene por qué seguir tolerando y que no se les olvide nunca. Vamos a continuar. En este caso vamos a escuchar ahora lo que les decía de Guti y que es lo de Petón, que me pareció de las cosas más bajas que he visto. Y mira que hemos visto infinidad de cosas. El vacile de escuchar eso. A mí me parece que van a hacer daño. Esto es así. O sea, para mí es lo mismo lo de hijo de o Mari o balón de playa, van a hacer daño. Van a hacer daño donde más daño te hace. Da igual. Si esto la cuestión no es que el insulto sea más grande o más pequeño, sino es ir a hacer daño a la persona. Mira, José. Y se puede hacer de varias maneras, hasta cantando lo de balón de playa. ¿Dónde hay rivalidad y odio? ¿Sabes? La rivalidad está permitida. No, donde hay rivalidad, en el fútbol, donde hay rivalidad hay odio. Josep, esto es así. Por desgracia, en el fútbol español es así. Sí, pero... Es así. Es así, Josep. Donde hay rivalidad, hay odio. Es así. ¿Y dónde ponemos el límite? O sea, ojalá saberlo. ¿No? Sí, sí. Entiendo que los insultos son una cosa, balón de playa es una provocación. ¿Es ingenio? No, es ingenio. Sí. Vale, un segundo, porque es ingenio. Es como la demencia de estudiante. Es que me parece bastante curioso porque habla de que es ingenio. Este mismo señor que hace no tanto estaba diciendo que Courtois celebrar un gol de su equipo era provocar a los miserables del Atlético de Madrid. Es que cómo vas a provocar a una gente que no sabe ni lo que es celebrar un título importante, que lo último que celebraron fue porque se lo robaron al Real Madrid. Es lo que les estoy diciendo, me parece asqueroso. Es lo que les digo, vean lo de siempre y que hemos visto durante muchísimo tiempo. Esto es tan asqueroso que si nos detenemos a pensar, Petón está diciendo que es ingenioso cuando se trata
de algo que está acosando de manera salvaje a un chico de tan solo 24 años, que lo único que ha hecho es jugar al fútbol. Ha tenido actitudes que tal vez no pueden gustar a muchos y lo puedo llegar a entender, pero que también han tenido otros futbolistas y no se les ha quitado, no se les ha tratado de la misma manera. Es que les digo, lo de Vini está relacionado con que provoca rabia porque los revienta cada vez que puede. Eso para tenerlo en cuenta, pero que Petón es un asqueroso. Yo creo que muy pocas veces vamos a ver a alguien tan asqueroso como este. Una hinchada ingeniosa. No es un insulto. No es un insulto. Me parece bien que para ti entra dentro de la risa, ¿no? ¿Te parece gracioso? Me parece que sí. Te reíste, vale, te parece bien. Me parece. Pero que me has preguntado. Entonces te contesto. Edu, me has preguntado y te contesto. Una pregunta para yo seguir. Vale, pero entonces no me hagas preguntas retóricas. Pero ya las preguntas. No me preguntes. Si me preguntas, te contesto. Y la contestación sobre eso es que ese es, me parece un límite inteligente. Vale. Bueno, por favor, de verdad. El que no tenga que ver con el insulto. Pero entonces, la agresión dialéctica. Perdóname. Eso me lo parece. Petón, perdóname. Yo me esperaba algo más de ti. O sea, en este tipo. Ah, claro. En esto. Estupendo. En esto. O sea que de ti como persona. No del Atleti y del Real Madrid. De ti como persona. José. En esto, inteligente. O sea, de verdad. Ingenioso. He dicho ingenioso, no he dicho inteligente. Sí, acabas de decir inteligente en la respuesta a Edu. Has dicho las dos cosas. Inteligente e ingenioso. Pues inteligente también. Esperaba más de ti, Petón, lo siento, de verdad. Bueno, vale, pero. Porque te conozco de siempre. O sea, te conozco de siempre. Y la rivalidad está ahí. Pero de esto yo esperaba un poquito más de ti. Ya está, nada más. Pero tú lo que esperas es que las hinchadas sean mudas. Y yo lo que te digo es que no se puede insultar. Que se critique todo, de verdad. Que da igual que sea de tu propio club, que se critique todo. Que no. Es que esto es así, de verdad. Que no vayas a la exageración ni a la exageración, no. Lo has dicho tú. Los campos de fútbol no tienen que ser. Yo no he dicho ingenioso ni inteligente. No, claro, a esas lo digo yo. personas que están haciendo eso, intentando hacer el daño, le estás llamando inteligentes, ingeniosos, de verdad. Sí, señor. Me parece que cuando alguien elude el insulto, evita lo que es una provocación. Nadie puede. Pero sigue haciendo daño. No, pero no termino. Pero sigue haciendo daño. Nadie puede sancionar a alguien que diga Vinicius Balón de Playa, que no. Es que porque se sancione es mejor o peor. Sí. Tiene que haber unos límites. Tiene que haber unos límites. Y el ingenio. Tiene que haber unos. Mira, es que lo que les estoy diciendo es soberbio, prepotente, sinvergüenza, porque les estoy diciendo, este mismo señor hace no tanto estaba diciendo que a Vinicius, respaldando las palabras del Ultra Simeone, que Courtois debió haber sido sancionado por el hecho de haber celebrado un gol que ha metido su equipo. Este mismo tipo de personas es lo que les estoy diciendo. Aquí efectivamente no hay un insulto. Pero después de lo que todo lo que ha pasado a este chico y lo que se esforzó para hacer el Balón de Oro, que no se lo han dado por razones que todos conocemos, y venir a intentar hacerle daño de esta manera, esto ya le llegó a Vinicius evidentemente, y espero honestamente que mantenga la fortaleza que le ha caracterizado durante años para poder sobreponerse a esto, porque es sencillamente asquiento lo que hemos visto en todo esto. Por eso les digo, es que me parece de las cosas más bajas que he visto. Está bien, no puedes controlar a los aficionados, es una rivalidad que existe, lo odian porque lleva el 7, porque juega en el Madrid, porque no es español. Y puedo llegar a entenderlo, pero que tú vengas a decir en televisión nacional abiertamente que es ingenioso y hasta inteligente, es que si esto se lo hacen bueno, es que no se lo van a poder hacer nunca un jugador del Atlético, porque nunca un jugador del Atlético va a estar cerca de limpiarle las botas a Vinicius, empezando por ahí. Existe y la chispa, y prefiero esas hinchadas como la de la Unión Deportiva Las Palmas ayer en el campo, que dio una lección de eso constantemente, desde el minuto 1 hasta el 90, y yo los tenía que aplaudir. No iban conmigo, no aplaudir eso. Les aplaudía porque eran ingeniosos. Estamos en un gran programa que nos ve mucha gente para no aplaudir eso, Petón. Bueno, el ejemplo, ese es el ejemplo. A ti es tu punto de vista y me parece que yo lo he vivido, y he vivido cosas peores. No. O sea, que esto que me parece que se hace para hacer daño, también hay que decir no. Desde aquí, nosotros, aunque lo hagan, porque lo van a hacer igual, pero tú estás en un programa que lo ve mucha gente, de verdad. Claro, y a mí me parece que te pones estupendo, de verdad, cuando dices estas cosas. Que sí, porque no admites. El otro día en el Bernabéu me parece fatal, me parece horrible y me parece perfecto. Bueno, te dejo hablar. Claro, es que no admites que en el campo de fútbol se puedan decir cosas fuera del insulto, fuera de la agresión dialéctica, que entran dentro del vacile. Yo voy he escuchado 1.000 millones de veces, 1.000 millones de veces. Fíjate, en los tiempos históricos, Alfredo se acordará, ganaba el Madrid, el Atleti se cabrea. Y yo decía, pues es verdad.
¿Qué voy a hacer? Claro, ¿qué tiene que ver? Nada. Y sin embargo te sentaba. Y sin embargo, y era lo mismo. Ya está, era lo mismo. Petón, pero lo mismo. Si tú aplaudes y te ríes con estos cánticos. A ver, ¿qué quieren que les diga? No sé, al nivel de lo que es Petón como ser humano, como persona y lo que representa, que en este caso es obviamente el tema del Atlético de Madrid. Muchachos, es que me parece bajísimo, pero no me sorprende en lo absoluto. Y es lo que les estoy diciendo. A Vinicius lo odian. Creo que una de las aficiones que más odió en su momento a Cristiano Ronaldo seguramente hayan sido los aficionados del Atlético de Madrid y por razones evidentes. Lo mismo de Vini, porque el otro día de hecho analizaba en mi otro canal que los equipos a los que más daño le ha hecho en cuanto a producir goles han sido el Valencia, el Atlético de Madrid, el Barcelona y creo que por ahí se colaba el Sevilla. Entonces todo esto tiene un razonamiento, un entendimiento desde el punto de vista deportivo. Y que bueno, ellos lo han llevado a este punto al que intentan hacer daño a Vini, porque repito, les ha reventado como les ha dado la gana y lo más importante, lo más chévere, lo que más me gusta, lo que les falta. De todos modos, bueno, sí me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.